El uso de la palabra a la diputada Alma Gloria Dávila Luébano con su tema Los que no se bañan pero transforman al mundo. Hasta por 10 minutos. Gracias, diputado presidente. Adelante, diputada. Bien, quiero compartir con ustedes esta muy breve biografía de Ernesto Guevara de la Serna, porque de manera reiterada he escuchado pues muchas mentiras y calumnias que se le hacen a Ernesto Guevara. Entonces, pues, compañeros, pues aquí está un libro de la vida de el Che, de 918 páginas, una investigación de varios años, y esta es de Paco Ignacio Taibo II, y es una edición revisada, ampliada, con más de 400 fotografías de Ernesto Guevara. Y bueno, también traje para los compañeros que a lo mejor no tienen tiempo de leer, pero que les gusta ver series. Aquí están las 12 series de la vida de Ernesto Guevara de la Serna. Entonces, pues ustedes digan si quieren el libro o bien si quieren esta serie de investigación de la vida de Ernesto Guevara. Pues está bajada del internet de YouTube, porque eso es ya del YouTube. Inicio con la lectura. Los que no se bañan pero transforman al mundo. En México y América Latina hay personajes históricos que popularmente son reconocidos por su ejemplo de lucha y por la importante aportación ideológica, política, social y revolucionaria. El legado de sus que han dejado estas mujeres y estos hombres de espíritu revolucionario y rebelde humanista hoy trasciende las fronteras y las épocas, soportando sin problema los ataques y las calumnias, las bajezas de quienes son cortos de lectura y más cortos aún de inteligencia. El pasado domingo 14 de junio se cumplieron 92 años del nacimiento de un hombre que se convirtió en un ejemplo del pensamiento liberal, antiimperialista para toda América Latina, Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como el Che. Ernesto el Che Guevara nació en 1928 en la ciudad de Rosario, Argentina. Fue un niño asmático crónico con serios problemas de salud, pero un lector de libros de historia y de novelas, desde pequeño interesado en el conocimiento y en la ciencia. En 1952, a los 24 años, emprendió un viaje en motocicleta antes de graduarse como médico por varios países de América del Sur, entre otros Perú, Colombia, donde atendió enfermos leprosarios. Voy a hacer aquí una pausa para recordar en las páginas de este libro cómo cruzaron un río para llegar hasta donde tenían aislados a los leprosos, pero ellos querían dar su servicio a los que nadie quería atender. Continúo. Procedente de Guatemala, el Che llegó a México en 1954, donde conoció a Fidel Castro y a los integrantes del movimiento 26 de julio.
y desde nuestro país, en el año 1956, Guevara se embarcó en el yate Grama en la expedición revolucionaria a Cuba para combatir al régimen del dictador Fulgencio Batista. Batista tenía al pueblo cubano inmerso en la ruina económica y moral, con un gobierno ahogado por la corrupción. Batista permitió que empresarios estadounidenses convirtieran a la isla en un centro de operación de grandes casinos y trata de mujeres. En ese entonces, más importante que lo que ahora son Las Vegas, Nevada. Sin embargo, gracias al enorme respaldo popular y con una estrategia de guerra de guerrillas encabezada por Fidel Castro Ruiz, los integrantes del movimiento 26 de julio hicieron triunfar su movimiento revolucionario y socialista, derrocando a Fulgencio Batista el día 1 de enero de 1959. A pesar del apoyo político y militar que éste tenía de la CIA y de los Estados Unidos. Una de las primeras acciones del gobierno revolucionario de Cuba, y ojo con esto, una de las primeras acciones del gobierno revolucionario de Cuba fue realizar campaña nacional de alfabetización, así como un programa de vacunación y salud universal. En ambos rubros, educación y salud, actualmente Cuba ocupa los primeros lugares de cobertura en toda América Latina, por encima de los países con economías de mercado de la región. Después del triunfo de la revolución socialista en Cuba, cuyo gobierno y pueblo han soportado un infame bloqueo económico comercial, y de esto también hago una pausa para decir que soy testiga, porque no hace más de un mes que quise enviar dinero a Cuba para apoyar en cuestión de salud, y en los bancos a todos en los que me formé y me dijeron que sí se podía hacer este envío económico a Cuba, cuando iba a realizarse ya al final del procedimiento, del proceso del envío del recurso, me decían que el banco había bloqueado los envíos a Cuba. Entonces me consta que este bloqueo es real, lo viví. Durante más de 60 años por parte del gobierno de Estados Unidos, y gracias a su participación académica y su liderazgo, Ernesto Che Guevara fue designado en el nuevo gobierno revolucionario presidente del Banco Nacional de Cuba, luego ministro industrial y representante de Cuba en diferentes foros internacionales, entre ellos ante la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, en 1965 Ernesto Che Guevara renunció a todos esos cargos y responsabilidades en el gobierno revolucionario. Él quería reproducir esa experiencia para liberar otros países del mundo que se encontraban bajo el yugo de gobiernos civiles corruptos del régimen golpista. Primero lo intentó, y sin éxito, ojalá si hubiera tenido éxito, en el Congo, en África. Al año siguiente, en 1956, regresó a América Latina y se trasladó a Bolivia en noviembre de 1966, con la intención de iniciar un movimiento guerrillero que se extendiera a varios países latinoamericanos. Para entonces, para la liberación de los pueblos latinoamericanos. Pero ese sueño fracasó, debido a que por todo el continente, agentes de la CIA y militantes
Rangers estadounidenses buscaban al Che Guevara, quien al encabezar un movimiento libertador se había convertido en un peligro para los intereses capitalistas del imperialismo yanqui. Al encabezar una acción guerrillera en la quebrada del Yuro, cerca de la comunidad de La Higuera, en un enfrentamiento con militares bolivianos asesorados y apoyados por soldados estadounidenses, el Che Guevara fue herido de bala y capturado por soldados que lo trasladaron un 8 de octubre de 1967 a una escuela rural, donde al día siguiente fue asesinado. Pero Ernesto Guevara de la Serna no murió. Diputada, le pido concluir su participación, Con esto por favor. concluyo. Gracias. Ernesto Guevara no murió. Su espíritu libertario y su pensamiento teórico, social y humanista son bandera y ejemplo para millones de seres humanos en todo el mundo, para viejos y jóvenes, para mujeres y hombres con banderas de todos los colores. Cuando junto con otros líderes encabezó la Revolución Cubana, combatiendo durante semanas y meses enteros en la Sierra Maestra, el Che muestra muchas veces que no tenían que comer y menos tenían oportunidad de bañarse, al igual que nuestros próceres revolucionarios mexicanos como Francisco Villa y Emiliano Zapata hace más de un siglo, porque la prioridad nacional era derrocar a los dictadores corruptos. Finalmente, hoy en día, hay quienes desde su ignorancia publican mentiras y ataques inmorales contra el Che Guevara, pero también lanzan ataques infames contra nuestro presidente de la República, acusándolo de ser socialista o comunistoide. Pero quienes esto hacen no tienen moral alguna, pero sí una enorme miopía, pues ignoran que su propio partido, el PRI, forma parte desde hace décadas de la Internacional Socialista, organización que aglutina partidos políticos y organizaciones de izquierda del mundo entero, Diputada, fundada hace 70 años por favor, en Frankfurt, diputada. en Alemania. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Gracias, diputada.